Las noticias en contexto con Adela Coriad. Gracias por estar en Contexto, bienvenidos. Hemos visto con mucha atención el desarrollo de los movimientos sociales en cuanto a las protestas que han tenido. Bueno, ya todo el mundo conoce el desenlace de las protestas que hubo en la Avenida Balboa y después hubo también una demostración más amplia con nuevos sectores el día jueves por la tarde-noche y pues se avecinan nuevos llamados a paro y también cierres de calle. Esto todo por protestas en cuanto al debate de la Ley 163 en la Caja de Seguro Social. Vamos a conversar con la ministra de Trabajo para que ella nos cuente cuál es su perspectiva acerca de lo que va a venir, cómo se van a manejar los temas, cuál va a ser la conducta del gobierno con respecto a esto. Y quiero darle la bienvenida a Jacqueline Muñoz, que es un honor recibirla, ministra. Muchas gracias, de verdad, le agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio y sobre todo pues para hacer un poco de docencia en cuanto a los términos que a bien tenemos dentro del Ministerio de Trabajo y las coyunturas que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Bueno, hay un llamado a paro, ¿no? ¿Esto es legal para el ministerio o no es legal? Y creo que era por 24 horas, ¿o es por 24 horas? Bueno, dado los resultados y hablamos hace una semana atrás, haciendo la explicación al país de que aquí no existe un conflicto laboral per se, así que no existe una huelga como tal. Para que exista una huelga tiene que configurarse hechos procesales que empiezan con un pliego de petición dentro del Ministerio de Trabajo y nos vamos a una mesa de negociación dentro del Ministerio de Trabajo con los actores, tanto la empresa como el sindicato. Y eso concluye en el término de huelga y ahí se determina una huelga. En este momento puedo certificar que no existe una huelga dentro del Ministerio de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Dicho esto, lo que en su momento manifestaban era una paralización de hecho que tiene consecuencias per se. Y no hablo de la legalidad o no de una huelga haciendo referencia a lo que antes explicaba, porque eso lo determina un juzgado de trabajo, no el Ministerio de Trabajo. Entonces son términos y muy propios del derecho laboral y del ministerio. Quiero decirte algo. Nosotros creemos en la libertad de marchar. De hecho, el jueves lo vimos. Grupos sociales, luego de sus jornadas laborales, se dirigieron a la Asamblea Nacional y marcharon en paz, porque eso es parte de la democracia y de vivir en un país democrático. Pero bajo ninguna circunstancia podemos permitir hechos como los que vimos en semanas anteriores de un trabajador tirando un bloque desde quién sabe qué piso a un humano, a un policía. ¿Qué pasa con los familiares de la policía? ¿Qué pasa hoy por hoy con ese ser humano panameño que da la vida por cada uno de nosotros y que nosotros salgamos a tener tranquilidad y llamemos? Mira, ayer, hace unos días en Instagram, vi al director de la policía diciéndole a la ciudadanía, aquí estamos para protegerlos. Y me deja mucho, estoy muy agradecida con la Policía Nacional porque está haciendo lo propio, está dándonos paz, está dándonos, porque al final, hoy soy ministra, pero no dejo de ser panameña. Y no dejo de tener hijos en la calle, no dejo de tener familiares en la calle que ante una, porque ni siquiera es una protesta, ante un hecho vandálico como el que vimos en días anteriores en la construcción del Hospital del Niño, tenemos temor de salir a la calle. Ahora, ministra, usted habla de términos y de esa clasificación que tiene connotaciones, ¿verdad? Entonces, la paralización o los llamados después a huelgas o a paralizaciones más prolongadas no son legales. No son legales. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores que acudan a ese llamado? Bueno, cada empresa hará lo que corresponda porque eso puede calificarse como un abandono de puesto de trabajo. Y creo que lo dijo también el presidente de la CAPAC. El presidente de la CAPAC hizo un llamado a los trabajadores a asistir a su jornada laboral recurrente. Lo que cada uno de esos trabajadores haga posterior a su jornada laboral
es parte de la democracia, pero tienes que cumplir con tu jornada laboral en cada una de las empresas a las cuales estés afiliado. Sin embargo, o sea, ahí va a haber me imagino yo, que va a haber otra fricción más, ¿no? Entre los trabajadores, sus puestos de trabajo, las empresas, el ministerio, que es quien puede declarar si hay o no legalidad en el llamado de la protesta que están haciendo o para la paralización, lo que queramos ver. ¿Eso le preocupa a usted? Te hago una pregunta. ¿Tú sabes qué es realmente lo que a nosotros nos preocupa? Esas personas que quieren dirigirse a buscar un empleo, porque tenemos una reactivación económica andando, tenemos reclutamientos focalizados dentro del ministerio, tenemos a todos los ministros buscándole plaza de trabajo a los panameños, volcados a tocarle la puerta a la empresa privada. Tenemos planes para ejecutar dentro del Estado y que la carga laboral no la lleve el Estado, sino la empresa como debe ser. ¿Tú crees que nos puede preocupar que un grupo de manifestantes que no tienes razón de ser laboral? La génesis de esto, en su principio, era liberar a personas que le tiraron bloques a seres humanos y le lanzaron varillas a panameños, sin importar el resultado de lo que eso fuese, versus una persona que quiere llegar a su trabajo o que va a buscar empleo o que va a buscar sus medicinas o que va a un hospital. No es lo justo. Ministra, lo que me pregunto es si temen que se sumen más movimientos a este tipo de manifestaciones y después, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno al respecto? Bueno, en principio nosotros creemos, y repito, en las marchas pacíficas. Todo panameño tiene derecho a disentir en un momento determinado. Dicho esto, el hecho de paralizar una actividad económica, las empresas harán lo propio y nosotros como Estado, la libre movilización. Tengo que hacer una pausa, ministra, pero vamos a regresar con más acerca de este tema, las auditorías, la respuesta del gobierno a la OIT con respecto a la cancelación de las cuentas en el periodo pasado, porque eso pasó y bueno, también ocurrió en esta administración, gubernamental. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. Hoy tenemos a la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz. Ministra, hay llamado también de la CONATO, de los maestros y de otros grupos sociales que se piensan unir y no sabemos si es que el plan es crear cierres o hacer cierres de vías. O sea, lo que los panameños no queremos vivir es un noviembre 23. Entonces, yo me pregunto, ¿el gobierno teme que eso pueda pasar o cuál podría ser la reacción del gobierno ante tal situación? Nosotros estamos preparados para garantizarle a cada uno de los panameños que puedan llegar a sus lugares de trabajo. Creemos en la libertad de cualquier grupo, gremio o asociación de disentir de las posiciones que tengamos, pero no de violentar los derechos de terceros. Estamos preparados para ello. ¿Estamos preparados? ¿Qué quiere decir? Temor como tal, nosotros como gobierno no podemos tener temor de un acto democrático. Podemos tener acción contra actos de violencia, que no es lo mismo. O sea, que si hay cierre de calle, sí, nosotros ¿se va a disuadir el cierre? Precisamente nuestra Constitución indica cuáles son los momentos y los términos para hacerlo. La Constitución indica que cada organización panameño quiere reunirse, lo manifiesta la autoridad administrativa competente 24 horas antes de ser lo contrario y violentarse el libre tránsito del resto de los panameños, podrá tomar acciones al respecto. Eso es todo. Eso se entiende para la gran parte de los panameños. No queremos vivir ese cierre. Lo que sí es que tampoco quisiéramos ver ese tipo de confrontaciones en las calles, entre un lado y otro. Nadie quiere vivirlo. ¿Tendrán algún mediador para Nadie quiere vivirlo, pero es que explícame algo. Lo que vivimos en el Hospital del Niño, ¿quién iba a mediar? Ante una situación. En la tirantez, en las relaciones tan alepartadas, ¿habrá algún tipo de mediador? La Asamblea Nacional ha hecho
su rol, veo yo, porque pues está en el órgano legislativo que el portón está abierto, ellos llegan y presentan. Entonces, eso está en la Asamblea Nacional. A donde tenemos que dirigirnos es a la Asamblea Nacional. Ahora, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estaba dando espacio a Panamá para que haga sus descargos con respecto a la demanda que hicieron los trabajadores durante el periodo de Laurentino Cortizo por el cierre de cuentas en la caja de ahorros. Y entonces le toca al Ministerio de Trabajo, bueno, en este caso la institución es la institución, no importa quién esté al frente, dar respuesta acerca de eso. El señor Mulino les abrió las cuentas en el Banco Nacional y ahora el Banco Nacional hizo la misma operación. ¿Cuál es la respuesta a la OIT? Bien, te explico. Esa es una denuncia presentada ante la OIT hace años por el cierre de las cuentas que todos los panameños conocemos. Se venció el término el día 10 de enero de este año 25 para que nosotros hiciéramos los descargos de lo que habíamos encontrado dentro de nuestra institución y se hizo una relatoría hecho por hecho. En ese momento, pues nosotros, esa fue una de las primeras acciones que realizamos como gobierno. Nosotros nos acercamos al sindicato, se le abrió una cuenta en el Banco Nacional. Pues lo que haya pasado con el Banco Nacional, pues muy bien pueden explicarlo de las instituciones bancarias. Posterior a eso, y esa respuesta se dio desde el 10 de enero. Luego, se dio a la OIT. Sí. Ajá. Luego se hace una ampliación, que es el último hecho que vimos, es una ampliación a la antigua denuncia porque se cerró la cuenta. Entonces, dicha ampliación te mete temas muy tipo la represión de la policía, etcétera. Nosotros vamos a responder a la OIT con la verdad de lo que todos los panameños vivimos. Entonces, ¿qué argumentación dieron en enero pasado? Nosotros relatamos los hechos punto por punto de los documentos que encontramos en el ministerio desde que se cerró la cuenta y la documentación que reposaba en el Ministerio de Trabajo bajo la administración anterior. Luego, las acciones que nosotros tomamos con nuestro presidente cuando nos reunimos con el sindicato y se les abrió la cuenta en el Banco Nacional. Hasta el 10 de enero, eso era la respuesta que nosotros pues podíamos dar. Y con esta ampliación, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Nosotros responder ante la ampliación, a nosotros nos hicieron a nosotros solo nos comunicaron que se realizó una ampliación. No nos han pedido una respuesta per se, pero nosotros la vamos a dar. ¿Y cuál es la razón por la que ustedes escuchó que se les cerró la cuenta a los sindicatos? No puedo entrar en ese tema porque no soy entidad bancaria. Eso es una decisión netamente de las entidades bancarias. Entonces, ¿cómo usted da una respuesta justificada? Yo puedo dar una respuesta en base a los documentos que tenemos en el Ministerio de Trabajo y las reuniones y la intermediación que nosotros pudimos hacer en su momento del Ministerio de Trabajo, que es el que vela o ve a las organizaciones sociales ante nuestro país. ¿Y se le pide, por ejemplo, al Banco Nacional que dé un informe o algo así como OIT ampliará su investigación. ¿A ellos pueden pedirle a ellos? Ellos son los que Por otra parte, pedirlo. ministra, tiene algunas auditorías andando a sindicatos. La idea de hacer las auditorías, ¿cuándo le nació y por qué? Ok, nosotros llegamos el mes de julio, nos pasan cuentas a pagar y nuestro auditor interno nos indica, jefa, por favor, no firme esto. Hay cosas aquí que no me gustan, permítame un tiempo para yo entrar y revisar. Con los primeros indicios, en ese momento le doy la autorización de que realice una auditoría interna al fondo del Instituto Panameño de Estudios Laborales. Y te hago un recuento de por qué esto existe. Existe porque la Constitución te dice que la capacitación sindical será única y exclusivamente del Estado y las organizaciones sociales. Dicho esto, se crea una ley en donde te determina qué porcentaje del seguro educativo que pagamos tú, pago yo y pagamos todos los panameños que trabajamos, se le determina o se le da a las organizaciones sociales. Estas organizaciones sociales reciben
5% del seguro educativo que se transforma en 14 millones anuales. Para todas. Para todas. ¿Se divide en partes iguales o cómo se divide eso? Luego de esto se reglamenta bajo un decreto que es el decreto 2. Este decreto te indica cómo puedes gastarlo, cuáles son los porcentajes y cuáles son los documentos sustentadores para que se te dé el fondo. Son una parte administrativa, la parte que administra el ministerio, la parte administrativa de los sindicatos y la parte para hacer capacitación sindical. Okay. Cuando el auditor nuestro nos indica a nosotros, no firme, déjeme entrar a revisar, nos damos cuenta que no cumplen con la presentación de informes ni en tiempo ni en forma. Okay. Ministra, quiero hacer un espacio para la publicidad, pero al regresar quiero que continúe con ese hilo de ideas que me parece importante. No se vaya, por favor. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía. Ministra, estaba usted explicando el hilo conductual que la llevó a hacer las auditorías y me estaba comentando que tienen que presentar informes. Todos los sindicatos con los que yo he hablado dicen, pero no entiendo para qué es la auditoría si todos los informes los tienen ellos y ellos mismos nos han desembolsado. ¿Dónde está la situación irregular ahí? No nuestra administración. Y quiero aclarar que los desembolsos que nosotros hicimos en inicio eran los que permanecían en el tubo que venían de la administración pasada y que con el cambio de gobierno quedaron ahí rezagados y después se hizo efectivo. Y te explico lo siguiente. Dentro del propio decreto te dicen cuáles son los elementos sustentadores para cada uno de los gastos y en qué lo puedes gastar. Sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes entregar un informe que diga X cantidad de cosas, pero no presentas las facturas. ¿Esto es un informe correcto? No es un informe correcto. Me puedes indicar, y ahora pues logramos hacer cruces, y te hablo así muy, ¿cómo es posible que un capacitador esté en una capacitación que no es virtual, es presencial, en 2 provincias diferentes? ¿A la vez? A la vez, a la misma hora. ¿Y hablaron con el capacitador para entender qué pasa? Nosotros no somos Ministerio Público. No, para saber. Nosotros vamos a revisar el fondo que nosotros administramos y firmamos. Dicho esto, entre muchas situaciones nosotros hablamos con las organizaciones sociales y le pedimos que presentaran. Y la mayoría de ellos se acercaron a nosotros con sus abogados y sus auditores. Y se les explicó. De hecho, uno de los abogados dijo, pero ustedes hicieron esto. Y entonces la organización le dice al abogado, oye, pero tú viniste a defendernos a nosotros o estás defendiendo al ministerio. Al final, nosotros convocamos en la Comisión de Estudios Sindicales, sí, que es una comisión que revisa el presupuesto, le dijimos, venga acá, esto es lo que está pasando, no puedo aprobarte un presupuesto nuevo si no saldamos esto y estas son las reglas que tenemos que seguir. ¿Qué pasa si salen más irregularidades? O sea, ¿cómo va a actuar el ministerio? Ya esto salió del recaudo nuestro. ¿Ya terminaron todos? Ya esto está en Contraloría. Nosotros hicimos la solicitud al 31 de diciembre cuando la auditoría interna culminó. Nosotros pasamos todos y le hicimos la solicitud al Contralor. ¿Cuántas irregularidades agarraron? Varias en diferentes. Y quiero decir algo que es muy responsable. Yo tengo organizaciones sociales muy responsables. Yo tengo organizaciones sociales que han recibido el fondo. Y y donde hemos participado y vamos a participar de sus capacitaciones a quienes nos han abierto la puerta para entrar y capacitar en conjunto. No todas están en esta condición, pero en este momento estamos bajo una investigación de la Contraloría que determinará que sí y que no. ¿Por ahora tiene aguantados los pagos? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que después arroje el resultado de esta auditoría, se vean los hallazgos, los pueda sentar y decir, esto es lo que tenemos que corregir, arranquemos y sigamos. Yo creo en la capacitación 100%. ¿Eso va a derivar en denuncias con el Ministerio Público? Eso lo veremos con la Contraloría en su momento. Cuando la Contraloría dé su dictamen. Por supuesto. Ministra, también nos encontramos en una situación muy apretada económicamente. El país se encuentra en, bueno, no es que es la abundancia de crecimiento, tenemos muchas cosas andando, la ley de la Caja de Seguro Social también no termina de acabar el debate,
¿Cómo vamos a ayudar a la generación de empleos en un clima en donde no sabemos ni siquiera cuánto como patrono tengo que dar o como empleador tengo que pagar? O sea, las cuotas, la edad, etcétera. El clima no permite tal vez tampoco generar tanto empleo. Vivimos en un país con independencia de poderes. Nosotros como Estado presentamos lo que a nuestra consideración era el mejor proyecto que se ha presentado y se presentará porque comprobó el ministro de Salud la sostenibilidad en conjunto con el ministro Chapman del proyecto y lo que beneficia al futuro. Hay cosas que son insostenibles en el tiempo y ya lo estamos viviendo. De hecho, el ministro Boy presentó para poder pagar y honrar los pagos de los jubilados de este mes. Generación de empleo, estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo y que hago la salvedad, nosotros somos los que vemos las relaciones cuando ya una persona está contratada. Es verdad, Aún así, no es su facultad. Aún así, nosotros estamos volcados, exacto, a facilitar, a ser un intermediario, a tocarle la puerta a las empresas y que tengan algo de confianza. Te puedo decir que a lo que va hoy, el día de hoy, hemos realizado más de 86 reclutamientos focalizados. ¿Qué son los reclutamientos focalizados? Nosotros no realizamos ferias de empleo porque estamos humanizando. Las empresas nos abren las plazas de trabajo para sus requerimientos y no todo el mundo califica para esos requerimientos. Entonces, una persona que no tenga los recursos porque no tiene trabajo, ir a desgastarse en una feria de empleo cuando no va a ser considerado, nosotros no consideramos que sea lo más humano. A la fecha de nuestro ministerio se han generado 4.800 plazas de trabajo con estos reclutamientos focalizados que incluye personas con discapacidad en la empresa privada. Esto que no nos está costando $1 al Estado y estamos buscando cómo dinamizar la economía. Se podría hacer formación porque tenemos déficit de personas en áreas donde el país está creciendo, logística, mecánica de aviones, por ejemplo, algunas otras cosas. Por ejemplo, en la industria portuaria también hay déficit. Mira, hace unas semanas atrás hicimos un acuerdo con el ICSE. El ICSE queda en Tocumen. Sí. ¿Cómo replicamos al resto de los panameños lo maravilloso que hay dentro del ICSE? Entonces pusimos a disposición las aulas precisamente del Instituto Panameño de Estudios Laborales a nivel nacional para hacer microaulas en las provincias. De capacitación. No. ¿Cuántas personas tienen ahí capacitadas? En este momento la directora del ICSE ya visitó Chiriquí porque vamos a arrancar con Chiriquí y ya visitó Los Santos y Herrera esta semana que pasó. ¿Y qué capacidad tienen ahí en Chiriquí? Depende porque son microaulas y vamos a tener diferentes horarios. Una vez esto esté armado, vamos a salir a decir para que las personas se inscriban. Es fundamental. Creo que para mí esa es la vía para poder salir adelante, si no, no. Sí, capacitación de ciclo corto porque no podemos esperar que se capaciten o que terminen una carrera formal para poder insertarlos al mercado laboral. Tenemos que accionar de forma corta. De igual manera, Ministra, nada más para cerrar, ¿qué tipo de medidas esperan ustedes de la Cámara de Comercio, de la Cámara de la Construcción, perdón, o de las empresas que emplean a los sindicatos en este llamado a paro o de huelga que ustedes consideran ilegal? A los sindicatos no es lo correcto. Existen los sindicatos en casi todas las empresas este país. La clase trabajadora, la CAPAC, escuché al presidente indicar, tienen que cumplir con su horario de trabajo. Y es lo correcto y es lo que va a hacer cada una de las empresas. Eso es lo que esperamos. No podemos detener la economía por un disentir que tenga un grupo en específico. Podemos entender que hay una situación andando en este momento, pero no podemos parar la economía del país. Estamos en el momento de levantarnos, de avanzar. El presidente anunció su reactivación, la reactivación económica que nosotros estamos generando. Al final estamos abriendo proyectos y la empresa privada va a licitar y va a generar empleos. Vamos a generar empleo y no podemos detenernos. Que salga todo bien. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Agradezco mucho su presencia y, por supuesto, a usted por la atención dispensada. Nos vemos la próxima.
Las noticias en contexto con Adela Coriad.